Bienvenidos al segundo episodio de Talk Trafford. Aquí felices nuevamente estos dos Red Devils de corazón de compartir un rato con ustedes. Un placer. Mi nombre es Eduardo, una vez más. Y aquí me acompaña Dave. Dave, si quieres saludar a la gente nada más rápidamente. Hola, hola, feliz de regresar. Habíamos dicho que íbamos a hacerlo cada 2 semanas, pero nos ganó la fiebre y aquí estamos una semana después. Eso sí, nos bajó el número de participantes de 3 a 2, pero aquí nos encargamos, Eduardo y yo. Aquí estamos. Al final vamos a hablar de cómo van los pronósticos que habíamos tenido con los fichajes y esto demás, que habíamos hecho los pronósticos para 2 semanas, pero bueno, ya avanzó una y veremos cómo va cada quien. El tema de hoy es el fair play financiero, que es un tema que estos últimos años siempre se escucha que hay clubes que tienen problemas con el fair play financiero o que no lo tienen o que hay que cumplirlo. Y creemos que mucha gente simplemente lo ha escuchado, pero no se ha informado mucho del tema. De hecho, dentro de ellos yo nunca me había puesto a leer tan detenidamente de qué era. Entonces, para ponerlo muy, muy simple y para que todos entendamos, lo que sucede es que en la década de los 2000 tantos equipos que fueron comprados por el fútbol se volvió tan global y realmente hubo una oportunidad de generar tanto ingreso como negocio que obviamente llamó la atención de muchos magnates. Llámese el caso del Chelsea, que Abramovich lo compra, o todos estos clubes que llegaron a ser comprados por millonarios para tratar de jugar como una especie de FIFA, a ver si compraban a todo el mundo y empezaban a campeonizar y hacer un negocio a partir de eso. Entonces la FIFA responde esto a inicios de la década pasada, la década de los 2010, tratando de poner reglas. Obviamente no nació perfectamente, sino que se ha ido modificando a través del tiempo. Y al día de hoy, por lo menos pre-COVID, que es lo que yo voy a hablar, las dos principales reglas es que los clubes que se clasifiquen para competiciones europeas deben acreditar que no tienen ninguna deuda con otros clubes, jugadores o autoridades tributarias. Y la segunda es que como norma general los clubes pueden gastar únicamente 5 millones de euros más de lo que les ingresan. Es decir, se produce prácticamente una equiparación de gastos e ingresos. ¿Para qué pone esto la FIFA? Porque como habían muchos clubes, para dos cosas. Uno, evitar que muchos clubes se sobreapalanquen en deuda y luego no puedan salir de eso. Pero número dos, para que los millonarios no puedan jugar, los magnates estos enormes no puedan jugar sin importar qué pasa. Porque si yo compro un equipo, llámese el Chelsea, llámese el Manchester City, llámese el París, que son los nombres más sonados, que han sido comprados por estos magnates, y sin importar lo que genere el club, yo como magnate puedo gastar eso, o sea, puedo hacer que el negocio se sostenga. Y no solo eso, puedo incluso estar metiendo más millones y más millones. Se ve como una competencia desleal con los demás clubes que sí realmente están tratando de traer jugadores, pero base a lo que ellos vendan en televisoras, base a lo que ellos vendan en sus estadios, base a marketing, base al negocio como tal de fútbol. Lo que apelaba a la FIFA era que si yo traigo dinero simplemente de mi negocio de petróleo, puedo obviamente tener un ingreso ilimitado a la hora de comprar jugadores. Entonces se ponen estas dos reglas principalmente que como ya dije han cambiado a través del tiempo y algunos ejemplos como para que me entiendan fue como el caso del Málaga que en el 2012 para competiciones europeas que el Málaga sí estaba clasificado y todo creo que tuvieron una pequeña sanción y los otros dos clubes que siempre se han sonado muy relacionados a todos estos temas son el Paris Saint-Germain y el Manchester City. Algo que ya quiero añadir yo, así como algo personal, es que me gustaría creer que esto es así, pero realmente con este último caso que pasó el Manchester City, que el año pasado sonó tanto que podían ser multados por competiciones europeas y al final la multa fueron, no recuerdo bien, pero fueron alguna suma de millones de dólares totalmente absurda para un club de esa magnitud, en magnitud financiera, como que le quitó peso a mi parecer, le quitó realmente la verdadera intención de era esto, que era medir a los clubes. Entonces, pues sí, básicamente ese es el famoso fair play financiero y ahora Dave va a hablar cómo esto ha sido afectado por todo esto que estamos viviendo. Ok, el COVID viene a cambiar las reglas entre corrillos porque no las cambia en el documento formal. La UEFA sí mencionó posterior a que se empezaran a cerrar estadios, que fue lo primero que se hizo, cerrar estadios al público,
que iba a ser un poquito más tolerante con los casos de transgresiones al fair play financiero, principalmente para los equipos que tienen pocos ingresos televisivos, pocos ingresos de... Porque bueno, en la Premier uno está acostumbrado a que si juegan el Fulham y el Brighton, el estadio está lleno con 35,000 personas siempre. En España, por ejemplo, cuando juegan el Málaga y no sé, no sé de fútbol español, Mallorca, no sé, cualquiera de esos equipos malos, hay 200, 300 personas en las graderías. Entonces, esos equipos sí tienen una afectación terrible, no por el COVID, sino siempre, porque prácticamente si no juegan contra el Real Madrid, Barcelona, el derbi de la ciudad o tal vez el Atlético de Madrid, que ni siquiera a los aficionados del Atlético de Madrid les gusta el equipo, entonces están en serios problemas, ¿verdad? Porque esos tres partidos son los que les generan ingresos. Con el COVID, el tema de derechos televisivos se vino abajo porque no se transmitían los partidos. Si no se transmiten los partidos, no se ven las marcas patrocinadoras. Eso es un doble golpe. Y si no hay partidos, no hay afición. Entonces los tres golpes son severos a las finanzas de cualquier club. De hecho, un club que uno podría llamar grande, entre comillas, digamos, desde que llegó Ronaldinho para acá y se convirtió en moda, que es el Barcelona, tuvo que hacer un rebajo salarial considerable a la mayoría de sus estrellas, de un 70%, que al final a uno le parece risible porque uno apoya un equipo que tiene un montón de ingresos. Pero hay que recordar que los ingresos de ese tipo de equipos en ligas donde los aficionados no son tan fieles, donde las marcas son tan frágiles y cualquier cambio en los mercados y en la percepción de que se tiene del club hacen que se afecten las marcas que patrocinan y hacen que los aficionados se alejen de los estadios, genera ese tipo de reacciones. La gran ventaja del United es que el United tiene una base de fanáticos que según Deloitte por ahí de 2010, 2011 decía que era el 5% de la población mundial. Eso es cualquier cantidad de taiwaneses, chinos, de gente de Singapur, toda la parte asiática y De la India, mucha, perdón, y gente mucha, de la India. la India, el sur de África, el centro de Europa y gran parte de Estados Unidos y algún porcentaje también mayoritario en Sudamérica. ¿Eso qué significa? Que el United no es un equipo que se encontró un magnate que encontró un montón de petróleo en el desierto. Es un equipo que genera sus propios ingresos y que tiene un marketing sólido desde los 90s. Fue el primer equipo que tuvo su canal de televisión propio, el primer equipo que se vendió como marca, el primer equipo que ha llegado a los mercados financieros, que tiene su propia venta de acciones. Es un equipo que sobrevive solito. Eso quiere decir que durante el COVID el United, si bien se ha visto golpeado, creo que un 12, entre el 8 y 12% de golpe a las utilidades, que eso es de nuevo risible comparado con el resto de los equipos de el mundo, porque por ejemplo el Real Madrid ya reportó unas pérdidas del 30%, no pérdidas netas, sino pérdidas en lo que está dejando de percibir por el COVID. 30% respecto a lo que ganaba el año pasado les bajó las utilidades. El United bajó un 12%, gran parte por el tema de manejarse en el mercado financiero, gran parte porque los aficionados siguen siendo leales, se siguen pagando las suscripciones a MUTV, se siguen pagando los membership, se siguen comprando camisetas, los jugadores, llegue quien llegue, vende por más de 100,000 camisetas en la primera semana, no importa quién sea. Entonces el COVID afectó a todo el mundo, afectó al United claramente, pero el United al tener una administración y una generación de ganancias propia, no se vio tan limitado en su poderío económico. Obviamente, como todos los demás equipos y como la economía a nivel mundial, hay que tomar previsiones porque nadie sabe cuándo la normalidad va a regresar, ¿verdad? Entonces el United sí ha tomado previsiones en cuanto a gastos, en cuanto a bajarle un poquito a las campañas publicitarias que son de inversión propia, en cuanto a las contrataciones. Esta ventana de transferencias el United la está pensando más en vamos a vender
cierta cantidad de gente para poder comprar cierta cantidad de gente, porque no sabemos si el COVID nos va a afectar en la ventana de enero, por ejemplo, o en la siguiente ventana de julio. Entonces fue un golpazo para todo el mundo y principalmente para los que son dependientes de magnates, en los que si se detiene el consumo petrolero, por ejemplo, o si se baja el consumo para los que son hijos de un dueño ruso que vende yates y buques, esos sí están feillos. Se salvaron porque venían de un baneo, precisamente por el tema del fair play financiero, y se habían ahorrado la plata de dos ventanas de transferencias y fue con lo que compraron a media Alemania en esta ventana de transferencias. Por si no han visto las noticias del Chelsea, estoy hablando de ellos. Entonces hay una afectación clara, y esa afectación la está percibiendo todo el mundo. ¿Qué hizo UEFA? Ok, vamos a manejarlo entre nosotros, ahí está el reglamento, lo publicamos en la página de la UEFA, pero entendemos que hubo una pandemia mundial y vamos a ser un poquito más tolerantes. De momento no se sabe qué tan tolerantes están siendo y de momento no se sabe quién se está aprovechando de esa tolerancia para aprovecharse en el mercado, ¿verdad? Para salirse a manos llenas del mercado. Eso se verá hasta la reunión que hay en UEFA a finales de año, donde se evalúan este tipo de cosas y donde se determinará qué tan dura va a ser la mano que se va a aplicar contra los clubes que hayan propasado las reglas financieras en tiempos de COVID. Muy Cuente. bien. Algo que me gustaría añadir ahora que dijiste todo de lo que el United desde la década de los 90 viene haciendo de primero, fue que para mí fue una de las razones de ser por la cual nosotros somos el club número uno sin ninguna discusión en Asia y en África, es porque fuimos los primeros en cambiar nuestros horarios de partidos para que las televisoras allá pudieran transmitir los partidos en una hora, tal vez no cómoda, pero posible. O sea, un ejemplo, yo me acuerdo de los principios de los 2000, el United era el único equipo que a veces jugaba a las 5 o 6 de la mañana. Todo el mundo jugaba a 10, 11, mediodía. Incluso hoy en España sigue siendo así. En España, ahora Costa Rica, los clubes juegan mediodía, 1, 2, 3 de la tarde, que son horas imposibles para el mercado asiático. En cambio, nosotros dimos ese giro de estar jugando a las 5 o 6 de la mañana. Europa puede verlo, América puede verlo, Asia puede verlo. O sea, nos comimos a todo el mundo. Fue por eso y obviamente y un montón de jugadas más, como siempre tratar de mantener a un asiático en el club. Cuando compramos a Park, y cuando Park ya se nos iba a ir, que para Shinji y todo eso, todo eso para mí es demasiado rescatable en el club. Sí, por eso es que... Y otra cosa que... No, Dale. ok, no, por eso es que mencionaba que el club va adelante en el hecho de que no se encontró petróleo en el desierto, sino que el United lleva 35 años generando sus propios ingresos y son ingresos sostenidos. Parte de eso es que cuando entraron estas regulaciones del fair play financiero, muchos equipos se quejaron diciendo, bueno, es que en la Premier no es justo porque el United lleva años haciendo las cosas bien y el United nunca va a llegar a ningún peligro con fair play financiero. Pues, lamentablemente el United tomó previsiones no para 2, 3 años o para ganar una Premier en la década del 2000 o del 2010, sino que lo tomó para muchísimos años en adelante. Entonces, No, para solo intentar ganar una Champions. Intentar. exactamente. Entonces, el problema real no es que el United tenga alguna limitante con el fair play financiero. El problema es para los demás que no tienen una solvencia como la del United para que esas reglas no sean una cuestión de presión en cada ventana de transferencias. Muy bien. Algo que también queríamos comentar, apoyándonos en todo este tema financiero, es la acción del club. El United tiene club tiene acción en el mercado de valores de Nueva York, el mercado de acciones. La acción está desde el 2012. Y para que ustedes entiendan esto, obviamente, si no les gustan mucho los números ni las finanzas, es así de sencillo. Desde el 2012 al día de hoy, la acción siempre se ha mantenido en un rango de $14 a $19 por acción. Entonces, bueno, el 14 19 dólares podríamos cambiar, es un cambio del 33%, de 14 a 19 o de 25% si es de arriba para abajo, pero es un rango sano, o sea, es un rango, por así decirlo, sostenido, sano,
sí ha tenido su pico, tuvo su pico en la ventana de transferencias del 2018, llegó a valer por encima de los $27, que estamos hablando que es prácticamente el doble. Esa fue la ventana de transferencias que llegó Pogba, y creo que fue en la que también llegó Mou, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿eh? Correcto, llegaron juntos. Llegó Mourinho y llegó Paul Pogba y fue como mucho ruido por parte de United, se vio el público, o por lo menos las personas que poseen acciones así lo dejaron ver, y se llevó hasta el doble. ¿Qué pasó con el COVID? Digamos, poder viendo, obviamente esto solo es una parte de todo el club, no es como que la acción en sí demuestra todo de cómo está financieramente el club, pero puedo hablar bastante de algo. Las acciones antes del COVID, estoy hablando de febrero, están en $19. Cuando llegó el COVID, las siguientes 2, 3 semanas, que fueron el pánico general a nivel mundial, bajaron incluso hasta los $12, o sea, un poco abajo del rango de lo que siempre estaba acostumbrado, pero eso fue algo muy normal, o sea, eso le pasó no solo a equipos de fútbol, le pasó a bancos, le pasó a empresas de tecnología, le pasó a casi cualquier acción en Nueva York, bajo sus excepciones, ¿verdad? Como que leímos que Amazon más bien se disparó para arriba, o las empresas que aprovecharon eso, pero la gran mayoría tuvieron ese bajón. Ahora, que fue algo importante del United, tuvieron el bajón, tal vez un poco debajo del rango, pero muy, muy poco. Y a partir de ahí ha ido de subida, en subida, en subida, e incluso el día de hoy está en $16. Entonces volvemos a estar en la pura mitad del rango. Y la semana pasada salió una noticia que sí hubo un crecimiento, porque pasaron de $15 a 16.5, que es casi un 10% de crecimiento en solo una semana. Entonces estuvimos investigando si fue algo que los dueños inyectaron dinero o algún movimiento en específico, pero la verdad no tenemos conocimiento de eso, y no creemos que haya sido simplemente Van de Beek, porque pues no, sería mentira que haya inyectado esa cantidad de dinero, pero es algo más que les tenemos a ustedes como para que entiendan lo sólido que está este club financieramente. Ok, ahora, en temas financieros siempre está la queja de que los Glazers sacan y sacan y sacan y sacan plata todo el tiempo. Y eso es cierto. La deuda del club antes del COVID estaba en 137 millones de libras. Posterior a el COVID pasó a 427 millones de libras. Eso es un aumento de 300 millones en cuestión de meses, ¿verdad? Eso se da principalmente por el hecho de que se perdieron los ingresos de aficionados a Europa League, que son los que generaban más dinero, ¿verdad? La Premier genera un ingreso estable, pero en las etapas finales de las copas europeas siempre hay un aumento de marketing, se ven más las marcas, es un tema más global. Hay mucho más ingreso de aficionados, las entradas aumentan un poquito, las entradas VIP, las de hospitality, todas esas aumentan en precio y esas pérdidas se ven reflejadas ahí. Aparte de eso, los Glazers siempre andan sacando platilla y préstamos cuando les hace falta para comprar un yate, le sacan plata al club. Eh, pero la gran ventaja que tiene el United es que si tiene 100 millones de pérdida, que era lo que tenía el año pasado bajo condiciones normales, no se equipara con las ganancias porque el United sigue ganando para arriba de los 500 millones, 600 millones al año. De hecho, el pico máximo de un club en toda la historia y en Premier y en equipos europeos y donde lo quiera ver, el pico de ganancias ha sido de 627 millones de libras, que ese récord lo tiene el United y fue hace 18 meses más o menos que estuvo en ese pico de ganancias. Entonces, si ustedes comparan, hay 300 millones más de pérdida, pero se sigue estable en los 600 millones de ganancia, ¿verdad? Entonces el club tiene un espacio de maniobra de 300 millones por ahí de libras. Entonces, más o menos eso es lo que podría gastar el club en fichajes. Obviamente no se va a gastar todos los 300 millones en fichajes, pero sí maneja una cuestión considerable sabiendo que el Arsenal tiene que contratar a 7 jugadores que les hacen falta con 80 millones de libras en una ventana de transferencias, que es lo que les da para el fair play financiero. El United generalmente anda entre los 150 200 millones. Yo creo que va a llegar cerca de los 200 millones en esta ventana. Y eso se lo permite el mercado y se lo permite el propio club, porque todo lo que toca el United lo convierte en dinero. Van de Beek vendió cualquier cantidad de camisetas.
El equipo femenino, aunque uno no lo crea, con estas dos jugadoras de Estados Unidos que llegaron, Christine Press y Tobin Heath, son famosísimas en Estados Unidos. Inmediatamente que se dio el tema de los fichajes, la sección de camisetas femeninas del club se cayó en la página en el store del United. Y eso es porque en Estados Unidos el deporte rey en el ámbito femenino es el soccer, ¿verdad? El fútbol femenino. Y a veces el fútbol femenino no tiene tantos partidos ni tantos torneos como el masculino, y muchas de las aficionadas terminan viendo Champions League, terminan viendo Premier League, y muchas son aficionadas al Manchester United, y tener dos jugadoras norteamericanas ahí o estadounidenses ahí generó una gran cantidad de ventas también. Entonces imagínense que el club tenía o venía de una deuda de 100 millones, aumentó a 300 millones, y aún así se dio el lujo de invertir en un equipo femenino y de poner ese equipo femenino en 3 temporadas ya a pelear por el título de la WSL. Entonces, si yo tengo una deuda tan alta, ¿cómo es posible que me dé para incluso fundar otro equipo aparte del que ya tengo? Pues ese es el tema de generar los propios ingresos, que los ingresos sean tan sólidos, tan estables, y que la base de aficionados sea la más fiel del mundo, porque no hay otra forma de decirlo. Sí. Y algo que también estaba viendo ahorita, que bueno, haciendo esa matemática, que podríamos tener 150 o 200 millones para gastar, se podría ver que ya nos gastamos 40 en Van de Beek, pero a eso también hay que hacer la matemática de cómo vamos a vender, porque el vender es ingreso para nosotros, o sea, podríamos estirar ese número. Si se va Smalling, si se va Pereira, de Lingard no ha sonado nada, o alguien que no estemos esperando, llámese Jones, llámese Rojo, No, pero ojalá sí se dé, y sí me lo imagino, porque Ole desde que llegó eso es lo que ha querido, limpiar el camerino. sí, y ya vendimos, de hecho, porque Alexis nos está generando 60 millones de ahorro en 2 temporadas. Quiere decir que los 30 y pico de Van de Beek salen de un año de contrato de Alexis, y digamos que Alexis hubiera hecho 7 goles, ahí están los 5 millones que faltaban, porque el contrato de Alexis era una estupidez a nivel de bonos. Entonces Van de Beek casi que salió Alexis le del pagaban tema de 70 Alexis. mil, Alexis le pagan 70.000 libras por jugar así sea un minuto en un partido. Imagínense, entonces ya, O sea, de cada ahí, partido era 70.000 libras. de la mitad de lo que se está ahorrando el United con solo haberse deshecho de Alexis de gratis, ya se contrató a Van de Beek. Yo sí siento que vienen más salidas, siento que la próxima semana es crucial en tema de salidas. Smalling es el primero en irse. Se le va a sacar considerable dinero, por lo menos para invertir en otro jugador del mismo corte, defensa central, pero ya no va a ser un defensa central de 30 y resto de años como es Smalling, ya no va a ser un defensa central que prácticamente era un fósil dentro del camerino, que todo el mundo sabía que iba a seguir ahí, que no importaba porque era Smalling, y simplemente va a salir, se va a renovar y va a llegar, creo yo, un jugador con proyección. Yo siento que ya para ir como cerrando y desviándonos finalmente del tema del fair play, porque dijimos que lo íbamos a mencionar al final, era la cuestión de los fichajes, que teníamos un pronóstico para dentro de 2 semanas. Ya todo el mundo otra vez está negativo, cabizbajo, por el hecho de que, bueno, llegó Van de Beek, pero todo se apagó. Yo siento que igual hay que tener paciencia, quedan 25 días de ventana internacional, 25 días puede pasar cualquier cosa. Van de Beek llegó en 3, imagínense lo que puede pasar en 35. Y aún con esos 25, y aún con esos 25 tendríamos unos 17, 18 días más de ventana interna en Inglaterra, que ahí podríamos ir a mover aguas en equipos que la estén viendo mal económicamente, para ayudarlos en parte con un fee ahí de alguna contratación, y para sacar buenos jugadores de aquí a que termine la ventana. Entonces yo quisiera cerrar con que tengan calma con el fair play financiero. El United no se va a ver en problemas a menos que suceda una catástrofe de mercadeo financiera, y de que la gran parte de los aficionados se vayan a otros clubes, que yo no puedo concebir algo así, y no lo veo cercano tampoco, más con los años que hemos pasado, ¿verdad? Y que seguimos teniendo una base de aficionados tan poderosa.
Y lo otro es, tengamos paciencia, vienen fichajes, pero yo creo que la próxima semana puede que llegue uno, pero siento que lo que va a pasar en la gran mayoría es que van a salir jugadores. Smalling, Phil Jones, Rojo, Romero y otros que están en peligro ahí, Pereira, Lingard, puede que lleguen ofertas de equipos que vendieron a alguien y tengan recursos frescos que vengan a buscar jugadores que son para clubes de media tabla para abajo y que tengan ya experiencia probada en Premier League. Entonces, paciencia, eso es todo, tengamos un poquito de paciencia. Para mencionar nada más como íbamos en el pronóstico, Dave había dicho que además de Van de Beek iban a llegar dos más para el otro jueves y había dicho que iba a llegar uno más para el otro jueves. Entonces, yo no le tenía tanta fe a mi pronóstico, pero no quería decir el mismo que Dave, pero ahora todo se está acomodando a que parece que el mío se está quedando mejor Sí, correcto. que, que el de Dave y nada, ojalá hay tiempo y no es lo ideal en cuanto a fútbol y en cuanto a paraole, en cuanto a planación, que lleguen al último día, pero en cuanto a negocios, que es lo que más le importa a Woody y a mucha gente que se trata a los agentes y todos los que están detrás de una negociación. Y los últimos días siempre son movidos y quiera uno o no, así no se han acostumbrado los últimos años. Yo, Entonces, yo sigo pensando igual, de aquí al cierre de la ventana de transferencias van a haber 4 contando a Van de Beek. Estoy totalmente seguro y me voy a mantener en eso. Van de Beek dos más y el último día Sancho. Exactamente, exactamente. 4 en total y siento que se van entre 6 y 7 jugadores. Contando a Romero, a Jones, a Smalling y a Rojo. Esos 4 y 3 más. Bueno, listo, yo creo que estamos Listo. por hoy. Nos vemos No, el nada siguiente más jueves. recordemos el pronóstico de Carlos. A nadie le importa el pronóstico de Carlos, para que quede claro. Y eso es lo que le pasa por faltar. Y yo creo que con eso estamos. Estamos y recuerden suscribirse al canal de YouTube. También estamos subiendo estos podcasts a Spotify. Los estamos compartiendo en nuestra página de Facebook que es Manchester United Costa Rica. En Instagram estamos como Manchester United Costa Rica. En Y YouTube y en Spotify. Talk Trafford en ambas. Okay. Y tenemos un grupo donde subimos los goles para que no nos baneen. También dentro de Facebook. Ahí lo pueden encontrar en la página. Igual en la descripción del video en YouTube vamos a dejar todos los enlaces y en la descripción en Spotify también vamos a dejar un par de enlaces para que nos sigan. En los comentarios nos pueden compartir temas que quieren que toquemos para las próximas semanas. La próxima semana el tema es obvio, ¿verdad? El inicio de la Premier que comienza este sábado. Y el siguiente sábado ya debuta el United, entonces es tema obligatorio para el siguiente episodio, el inicio de la Premier 2021. Y por ahí estamos peloteando hacer uno sobre el Leeds para la rivalidad que renace en esta temporada. Otro para el equipo femenino y en adelante ahí vamos a seguir tirando temas, pero si nos quieren proponer alguno, bienvenido es. Listo. Listo, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente.